Buenas tardes, nosotras somos estudiantes del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec, de la licenciatura médico cirujano del cuarto semestre Grupo B. Somos el equipo 5 y nos tocó el tema de enfermedades autoinmunes. Mi equipo está conformado por Alexandra, Yubrisa, Almendra y su servidora Jacqueline. Las enfermedades autoinmunes ocurren cuando el sistema inmunológico pierde la tolerancia y este empieza a afectar a sus propios tejidos. Se calcula que las enfermedades autoinmunes afectan del 2 al 5% de las poblaciones en países desarrollados. Las enfermedades autoinmunes varían desde aquellas que empiezan con las respuestas inmunitorias específicas, que son las que se dirigen contra un órgano o tipo celular específico, en la cual se encuentra un daño tisular localizado, hasta las enfermedades multisistemáticas, las cuales son lesiones en muchos órganos y están asociadas a múltiples autoanticuerpos o reacciones de mediación celular frente a numerosos autoantígenos. Y también están las enfermedades sistemáticas, las cuales son lesiones que afectan principalmente al tejido conjuntivo y a los vasos celulares, las cuales pueden llegar a dar un síndrome de tejido conjuntivo o síndrome celular vascular. Y estas son las imágenes que se pueden observar cuando tenemos este tipo de síndrome. Tenemos a la tolerancia inmunológica. La tolerancia inmunológica es una falta de respuesta a un antígeno inducida por la exposición de linfocitos específicos a dicho antígeno. La autointolerancia hace referencia a la falta de reactividad inmunitaria a los propios antígenos tisulares, dado a que estos antígenos no se pueden ocultar en el sistema inmunitario. Deben de haber mecanismos que puedan hacer que puedan ya sea eliminarlos o ocultarlos. Y se dividen en dos, que sería la tolerancia central y la tolerancia periférica. En la tolerancia central encontramos que es una referencia a la supresión de linfocitos T y B autorreactivos. Y esta ocurre durante la maduración de estos mismos linfocitos. Los linfocitos T en el timo y los linfocitos B en la médula ósea. Los linfocitos T que se encuentran a un autoantígeno de este tipo sufren apoptosis, ya sea conocida como una delección o selección negativa. Y los linfocitos T que llegan a tener su maduración, se presenta la depresión de células autorreactivas. En los linfocitos B inmaduros, que son reconocidos con una gran afinidad de autoantígenos en la médula ósea, pueden morir también por apoptosis. Si algunos linfocitos B autorreactivos pueden no ser suprimidos, es posible que sufran una segunda ronda de reordenamiento de los genes, que esto se llama como edición de los receptores. Y está la tolerancia periférica. En la tolerancia periférica están los linfocitos T autorreactivos que escapan a la selección negativa en el timo, que pueden ocasionar estragos a menos que sean suprimidos o completamente silenciados. Para la activación está la energia, que esta es la activación funcional de linfocitos inducidas por el encuentro de antígenos bajo ciertas condiciones. La activación de linfocitos T se activan
por dos señales. Una de las señales es por el reconocimiento del antígeno peptídico en la asociación de moléculas apropiadas del CPH y la CPA, que la CPH es el complejo principal de histocompatibilidad y la CPA son células presentadoras de antígeno. En caso de que las señales coestimuladoras no se lleguen a presentar o no se liberen, o si un receptor inhibidor en el linfocito T se encuentre dañado, las células se vuelve anérgico y no puede responder al antígeno. También tenemos la supresión por linfocitos T reguladores, que son las respuestas de los linfocitos T a los autoantígenos y pueden ser suprimidos activamente por los linfocitos T reguladores. Estos, la mejor población va a expresar CD25 y una de las cadenas de receptor de la IL-2 que requieren para su generación y supervivencia. Y de igual manera expresan un factor de transcripción singular denominado FOXP3. De igual manera tenemos la muerte celular inducida por activación, que es la apoptosis de linfocitos maduros como consecuencia del reconocimiento del antígeno. Esta apoptosis se produce a través del receptor FAS, que es el miembro de la familia de los receptores de los factores necrosantes tumorales, cuando se une a su ligando coexpresado en las mismas células. Y de igual manera las vías mitocondriales de apoptosis que no dependen de los receptores de muerte también pueden participar en la eliminación de los linfocitos autorreactivos. Bueno, yo les voy a hablar sobre los mecanismos de inmunidad, aquellos factores genéticos que alteran la autoinmunidad. Existen enfermedades que son causadas por mutaciones. Estas son infrecuentes y hay otras que son enfermedades por alguna alteración inmunológica. Bueno, también puede asociarse con la locus del antígeno leucocitario humano y de la clase tipo 2, que es de la familia de R y de Q. Se dice que hay una mayor incidencia en aquellas familias que tienen gemelos monocigóticos que los disigóticos, o también conocidos como mellizos. Los monocigóticos, como sabemos, son aquellos que comparten la misma placenta que se dio por un óvulo fecundado por un solo esperma. Y los disigóticos o mellizos, que como su nombre lo dice, son por dos óvulos que fueron fecundados por dos espermatozoides. Bueno, están los factores genéticos de la autoinmunidad. Son aquellos que dice que cuando hay una degradación de la autoinmunidad o hay una producción de inmunológico, se va a dar ciertos factores que van a alterar estas y darán una tolerancia a los linfocitos. También es parte de los factores ambientales y hay una infección tisular. En este esquema tenemos la susceptibilidad genética, que esta se nos da por la herencia familiar o que es de parte de nuestros padres y se vuelve genes de susceptibilidad. Esta se da la información o da la información a los linfocitos, pero hay alguna alteración o sucede alguna alteración en la información y se da a los linfocitos autorreactivos. Estas ingresan al microorganismo o a
a nuestro organismo, causando la infección o daño tisular, provocando infecciones, inflamación al tejido, realiza la activación de la célula presentadora de antígeno tisular, presenta sus antígenos, que es la misma, o sea, no se corrige el error, entran los linfocitos autorreactivos al tejido y dan la activación de los linfocitos autorreactivos. Finalmente, se da la lesión tisular y la enfermedad autoinmunitaria. En esta tabla podemos observar la asociación que se da entre alelos de antígeno de leucocito humano y algunas enfermedades autoinmunitarias. De este lado, pues tenemos las enfermedades, los alelos y la razón de posibilidades que se puede dar a estas enfermedades. También se puede conocer como el riesgo relativo y como podemos ver, pues en esta nos señala 3 y de 100 a 200. La 3 pues es la enfermedad de esclerosis múltiple y la de 100 a 200 nos va a dar la espondilitis anquilosante. Tenemos otra tabla, pero aquí se presentan los genes de algunos antígenos leucocitarios no humanos que se van a relacionar con enfermedades autoinmunitarias. Se puede dar un ejemplo y es la cardiopatía reumática. Esta, frente al Streptococcus, genera una respuesta inmunológica, pero en vez de que la dé bien, como que ataca al mismo tejido. Bueno, comenzamos con lo que son o con lo que es el lupus eritomatoso sistémico. Bueno, es una enfermedad autoinmunitaria, multisistémica y crónica. Esto quiere decir que esta enfermedad el sistema inmunológico no va a detectar o va a dañar por error a órganos y a tejidos del propio cuerpo. Entre esos tejidos y los principales tenemos lo que son los riñones, la piel, la membrana serosa, el corazón y las articulaciones. De este lado podemos ver una pequeña imagen que empieza con los genes de susceptibilidad. Estos van a hacer que los linfocitos B y los linfocitos T estén propensos a reaccionar contra componentes del propio cuerpo, en especial a autoantígenos nucleares. Del otro lado tenemos los desencadenantes externos, que la imagen nos da como ejemplo la radiación UV. Empieza con una muerte celular o una apoptosis y esto lleva a una eliminación defectuosa de células muertas. Pero como hay una eliminación defectuosa, va a acumular fragmentos nucleares y estos pues van a o autoantígenos. Estos autoantígenos o restos celulares van a liberar lo que es ADN y proteína nuclear, pero el sistema no los va a reconocer, por lo que van a tener que volverse anticuerpos antinucleares y se hace un complejo antígeno-anticuerpo. Entonces van a ser detectados por las células dendríticas y los linfocitos B, y estos van a activar a lo que es el receptor tipo TOL o TLR y van a comenzar con la producción de interferones de tipo 1, que estos van a ayudar a lo que es la producción de en linfocitos B de anticuerpos y en linfocitos T de la inflamación. Y pues por último tenemos lo que es concentraciones altas de anticuerpo IgG antinuclear. En lo que es la incidencia y la prevalencia, tenemos que hay un fuerte predominio en el sexo femenino, debido a que esta enfermedad se guía por lo que son los estrógenos, y esto va a afectar a 1 de cada 700 mujeres en edad fértil. Es más común y grave en las mujeres norteamericanas de raza negra o afroamericanas y afecta a 1 de cada 245 mujeres de este dicho grupo. La patogenia tenemos que se va a deber a un fracaso del mantenimiento de la autotolerancia. Esto quiere decir que el cuerpo pierde la capacidad de poder reconocer lo que es suyo y lo que es extraño, por lo que
va a llevar o va a inducir a la producción de un gran número de anticuerpos que pueden dañar a los tejidos. Pasamos a los anticuerpos típicos. Como mencioné antes, tenemos a los anticuerpos antinucleares, que estos son positivos en el 95% de los casos. Son muy sensibles, pero poco específicos. En los anti-ADN de doble cadena son muy específicos a la enfermedad de lupus. Lo mismo pasa con los antígenos Smith, son muy específicos, y los antifosfolipídicos presentes en el 40 a 50% se asocian a problemas de coagulación y trombosis. Bueno, en la morfología tenemos que esta enfermedad es multisistémica, por lo que va a afectar a diversos órganos. Entonces, pues va a depender y va a ser muy variable, dependiendo del lugar en el que se encuentren los inmunocomplejos o el tejido. En los riñones es nefritis lúpica y es una enfermedad grave y una causa común de muerte. Existen 6 clases y se van a clasificar según el daño. La clase 1 es la nefritis lúpica mesangial mínima y la clase 2 es nefritis lúpica proliferativa mesangial, y estas pues van a causar un daño mínimo. En el caso de la clase 3, que es nefritis lúpica focal, y la 4, nefritis lúpica difusa, estas pues son graves porque producen una inflamación severa en los glomérulos. Y en la clase 5 va a ser nefritis lúpica membranosa, y esta pues va a ser un engrosamiento de la pared capilar por depósito de los inmunocomplejos. Y esto va a dar lugar a la famosa asa de alambre. Y en la clase 6 pues es la nefritis lúpica esclerosante, y esta provoca un daño terminal irreversible. En el caso de la piel, pues esta lo presentan todas las personas que padecen de lupus, pero el 50% de las personas nada más presentan esto. Entonces, pues se va a presentar como un exantema eritomatoso o maculoso papular, característico de los malares o el puente de la nariz, y se ve como en la imagen como unas alas de mariposa. Y en la fotosensibilidad pues son lesiones que van a empeorar con los rayos solares. En el corazón y pulmones tenemos lo que es la serositis, que es la inflamación del revestimiento de los pulmones, pleuritis, y del corazón, pericarditis. En el caso de la endocarditis de Lichtmann-Sachs, pues presenta verrugas y no infectadas en las válvulas del corazón. Y en las manifestaciones clínicas tenemos que se requiere que el paciente presente al menos 4 criterios de los que ya dijimos, como lo que son artritis, fiebre, úlceras orales, el exantema eritomatoso y trastornos renales podría ser. Y actualmente se dice que al menos 5 años, bueno, está dicho que pueden sobrevivir al menos 5 años el 95% de los pacientes con lupus. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica que ataca principalmente a las articulaciones, produciendo una sinovitis proliferativa no supurativa. Esto progresa hasta destruir los huesos y el cartílago. Las lesiones principales son en las articulaciones y en el hueso. En la patogenia va a haber 3 factores: el genético, el factor medioambiental y el factor reumatoide. En el factor genético, el 50% del riesgo de desarrollar artritis reumatoide está asociado con el factor genético. También está asociado con el HLA-DRB1 y otros genes como PTPN22 que influyen en la activación de los linfocitos T. En los factores medioambientales va a afectar por el tabaquismo y las infecciones, y va a haber una citrulación
de proteínas. En el factor reumatoide va a haber anticuerpos anti-PCC y el 80% de los pacientes van a tener más inmunoglobulina M y menor inmunoglobulina A. En la morfología va a haber afectación articular, que va a ser la artritis simétrica en pequeñas articulaciones y articulaciones interfalángicas proximales y metacarpofalángicas. En los nódulos subcutáneos reumoides, que va a ser pulmones, vaso, corazón, aorta y otras vísceras. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmunitaria crónica caracterizada por queratoconjuntivitis seca y xerostomía. Va a existir de dos formas, de forma primaria, que es el síndrome seco, y de forma secundaria, que es la enfermedad autoinmunitaria. En la patogenia, esta va a ser afectada principalmente por los linfocitos T, CD4, hiperreactividad de los linfocitos B y predisociación genética. En la morfología va a afectar principalmente las glándulas lagrimales y salivales, provocando la queratoconjuntivitis seca y la xerostomía. Esta va a estar asociada al infiltrado linfocítico, principalmente el linfocitos T y células plasmáticas. Y bueno, tenemos las miopatías inflamatorias. Estos provienen de un grupo heterogéneo y está caracterizado por 3 trastornos principales, que es la poliomiositis, la dermatomiositis y la miositis por cuerpo de inclusión. Tenemos una imagen aquí que es una tinción de hematoxilina y eosina del deltoides izquierdo. En las dos flechas muestran las infiltraciones crónicas, cosa que no se debe de ver, y en la flecha, donde solo hay una flecha, esa es la normal, o sea, se debería de ver así en vez de así. Bueno, tenemos la A, B y C. En la A muestra las poliomiositis, que van a estar caracterizados igual de esa manera por infiltrados de endomicio y necrosis de miofibrillas. En la B tenemos la dermatosis, que va a mostrar una perifascicular y paraseptal prominente. Por último tenemos la C, en donde con la flecha pues se pueden apreciar las miofibrillas que contienen las báculas con bordes. Esa es la miositis. Tenemos la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, que se va a presentar por una lupus eritematosa sistemática, la poliomiositis, una concentración elevada de anticuerpos contra un antígeno de RNP denominado del grupo U1RNP. Se va a manifestar por una dismotilidad esofágica, miositis, leucopenia y anemia, fiebre y linfoadenopatía. En estos pacientes va a provocar la nefropatía, que se conoce o es característica de esta enfermedad. Y su epidemiología de la enfermedad pues afecta a nivel mundial, pero principalmente en mujeres. Los síntomas se van a presentar en la tercera edad y no existe predominio racial ni étnico. Tenemos la enfermedad relacionada con la IgG4, que es la tendencia a formar lesiones tumorales en varios órganos, en el páncreas, en los riñones y en los pulmones. Esta enfermedad es característica de un trastorno inmunológico, va a producir muchas células plasmáticas, IgG4, genera inflamación persistente, forma tejido fibroso que va a agrandar o endurecer a los órganos. También otra característica principal es la tiroiditis de Riedel y el síndrome de Mikulicz. También otras dos que no son tan frecuentes, que es fibrosis retroperitoneal idiopática y la pancreatitis autoinmunitaria.
Y por último tenemos a la panarteritis nudosa y otras vasculitis. Estas son un grupo heterogéneo de trastornos caracterizados por inflamación y necrosis de la pared vascular. Va a afectar principalmente a las arterias, arteriolas y las venas o capilares. Puede presentarse en todo el mundo, pero principalmente afecta a los hombres y los que tienen prevalencia a hepatitis B. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.